iba a hablar del poder. Y le pregunté quién quería tener poder. Y todos me alzaron la mano. Pero no podemos menospreciar el poder que ya hay en nosotros. ¿Cuántos saben que hay poder ya en sí? Nosotros tenemos poder para hablar. Tenemos poder para caminar. Tenemos poder de fuerza. ¿Verdad? Hay poder en nosotros ya. Tenemos poder para ver. Podemos comer, eso es poder. Pero, ¿qué sucede? Que nosotros al crecer con esas cosas que son natural por medio de lo que ya Dios diseñó en nosotros, que deberíamos de ser así, entonces nosotros no le damos una mayor importancia. Porque si le diéramos una mayor importancia, le daríamos el uso que se merece por medio de aquel que lo diseñó de esta forma. Y me estoy incluyendo. Porque si yo no soy inválido y puedo caminar, tengo el poder para caminar. Yo tengo que apresurar esos pies para llevar el evangelio de la paz. Si tengo el poder para hablar, yo tengo que hablar palabras poderosas del evangelio de Jesucristo que transforma la vida, porque como a mí me ha transformado, yo sé que tiene poder para transformar vidas. Y por lo tanto, el poder de mi hablar debe de manifestar la gracia de Dios a los oyentes. Entonces, ¿pero qué sucede? Que el hombre naturalmente siempre quiere más. Y cuando el hombre no consigue más, a veces el hombre inventa. ¿Sabe de lo que se ha inventado el hombre? El hombre se ha inventado lo que es el poder sobrenatural. Eso no es bíblico. Y se lo voy a mostrar en la Biblia. Y nosotros repetimos esa palabra sobrenatural porque el hombre oye y repite. Pero es bueno escudriñar la palabra y entender que no existe tal cosas. Existe, pero no en el ámbito de Dios. No existe. Lo que existe en el ámbito de Dios se llama el poder divino. Amén. Entonces debemos de aprender a hablar de acuerdo a la palabra de Dios, a la Biblia. Amén. Por eso es importante que cuando escuchamos una palabra, antes de repetirlo, porque yo cometo ese mismo error, yo repito también. O sea, estoy hablándole no a ustedes, estoy hablando a mí también, a mi persona. ¿Verdad? Que a veces antes de escudriñar una palabra lo repetimos y cuando lo repetimos vamos a la Biblia y nos damos cuenta que hemos cometido un error. Porque suenan bonitos por el sobrenatural. Y nos sentimos como un superhéroe. Mientras que el poder divino es tan hermoso. Es tan hermoso. Pero para que nos sea confiado lo verdadero, tenemos que ser fieles en lo poco. Amén. Dios puede confiarnos todo lo verdadero. Pero para confiar lo verdadero, tenemos que mostrar fidelidad en lo poco. En nuestro poder de hablar, en nuestro poder de caminar, en nuestro poder en lo que podemos hacer, debemos demostrarle fidelidad a Dios. Amén. Y eso se llamaría, en otra palabra, entregar tu vida completamente a Él. Para que su poder se haga efectivo a través de ti. Efectivo a través de ti. Amén.
Yo sé que nosotros desde pequeños, por lo menos yo como desde niño, yo quería tener poder sobrenatural para poder volar así como Superman, ¿verdad? Y yo no sé cómo pensarían las niñas, pero yo sé que los hombres nos hacemos unas imaginaciones, ¿verdad? Pero yo quería tener así, a veces me quería mover como Flash, ¿verdad? Y todos esos muñequitos que manifiestan un poder sobrenatural, ¿verdad? Yo quería tener su poder. Pero ahora conociendo al Señor me doy cuenta que el poder divino es muchísimo mejor que el poder sobrenatural. ¿Qué sería un poder sobrenatural? Es un poder oculto. Por eso que tenemos que tener cuidado al hablar. Yo vengo de un país donde se ejerce mucho el poder sobrenatural. Podrías decir que es contra naturaleza. Amén. Y antes de venirle a hablar de esa cosa, yo me aseguré de verificar en la Biblia si existe tal palabra como sobrenatural y no la encontré. ¿Sí? Porque eso me tenía como una inquietud. Porque ¿qué hace una palabra inexistente? Nos desvía del propósito de Dios, nos desvía de una buena comunión con Dios, porque nos lleva a vivir algo pensando que es cuando en realidad no es. Tenemos que conocer la verdad y vivir la verdad para que haya una perfecta comunión con Dios, en Dios, de manera que su poder se haga manifiesta en nosotros. Amén. Vamos a darle inicio al mensaje de hoy. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ya yo no le voy a pedir que le dé reverencia al Señor, ustedes ya lo saben. Olvidaré que yo le dije, solamente lo hacen solito como niños obedientes, reconociendo que la palabra manifiesta la presencia de Dios. La misma palabra se hizo carne, la misma palabra tiene vida, la misma palabra es espíritu y es vida. Entonces cuando se lee la palabra de Dios, la presencia por medio de la palabra se hace presente, se hace manifiesta. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Quien deposita en nosotros este poder, Señor, de poder testificar tu grandeza al mundo que no te conoce. Ese poder, Señor, de ser luz en el mundo, ese poder, Señor, de ser sal en la tierra. Ese poder, Señor, de hablar palabras diferentes a lo que se habla en este mundo. Ese poder, Señor, de vivir una vida diferente de lo que se vive en el mundo. Ese poder, Señor, de reflejar tu gloria aquí en este mundo de tinieblas. Gracias, Padre Santo, por tu Espíritu Santo, que nos da el poder. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: acabamos de leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero no se queda ahí. No se queda ahí, porque ese poder nos lleva a hacer cosas, no cosas sobrenaturales, sino cosas que le dan seguimiento a lo que Cristo vino a hacer. Y dice: y me seréis testigo. Eso es un poder transformador que cambia nuestras vidas y hace de que seamos diferentes.
tan diferente que podamos ser testigos donde quiera que vayamos. El poder del Espíritu Santo nos transforma, hace de que seamos personas que nunca en la vida pensamos que podíamos llegar a ser. Y hace de que ya haya un conocimiento, una identidad en nosotros de quiénes somos y a dónde vamos. Porque la palabra de Dios está en el sí y en el amén. Dios promete y cumple. Amén. Por lo tanto, cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, hace de que nosotros recibamos un mensaje diferente de lo que antes recibíamos, hace que nosotros hablamos de un mensaje diferente de lo que antes hablábamos, hace que nosotros vivamos una vida diferente antes de la que vivíamos, diferente a lo que antes vivíamos. Amén. Si no podemos sentir eso, si no podemos sentir de que hay una diferencia en el antes y el después, entonces necesitamos ser transformados. Necesitamos ser transformados. Porque he escuchado gente decir, por ejemplo, conozco gente que dice, no, es que yo soy así. A mí hay que aceptarme como yo soy. Si tú eres de lo que dicen así hoy, necesitas ser transformado. Porque tú tienes que dejar de ser quien tú eres para hacer lo que Dios quiere que tú seas. Porque tú tienes que dar testimonio de quién es Dios, no de quién tú eres. Y entonces, si no, nosotros no podemos ser fieles en eso poco, ¿cómo Dios nos va a confiar lo verdadero? ¿Cómo Dios nos va a entregar algo que si todavía no podemos dejar que Él sea quien eres en nosotros? De la misma forma en que tú eras de una manera y que hoy tú has permitido de que Él entre en tu vida para cambiar tu vida, si es que tú has dejado que Él cambiara tu vida. Amén. Entonces, si tú has permitido que Él sea parte de tu vida, tienes que rendirte a Él. Tienes que rendirte a Él. Y cuando tú te rindas a Él, entonces Él se glorifica en ti. Y entendemos entonces que el poder que se hace manifiesta en ti no proviene de ti, sino que proviene de tu humildad, de tu humillación delante de Él, de manera que su gloria se ha hecho tan manifiesta en ti que la gente cree que eres tú, pero eres Él que te está permitiendo participar de su gloria y que su poder se haga real en ti. De manera que cuando le digamos gloria a Dios, que lo digamos con entendimiento, entendiendo de que lo que yo hago no lo estoy haciendo yo. Lo estoy haciendo por medio de Él y Él por medio de mí. Porque el día que decidamos estar en Él, Él estará en nosotros. Amén. Entonces tenemos que dejar de pensar como pensábamos antes, tenemos que empezar a pensar como Él piensa. Tenemos que actuar como Él actúa. Tenemos que vivir como Él vive. No podemos seguir de la misma forma que éramos antes. Nuestra vida tiene que testificar, tiene que dar evidencia de que Dios es real. Amén. Por medio de esa transformación en nuestras vidas, podemos testificar al Cristo vivo donde quiera que vayamos. En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, el poder de Dios se hace visible. El poder de Dios es difícil de negar. De que la gente dice, no hay Dios. Cuando te vea, tienen que decir, sí hay Dios.
Hoy mi familia dice que sí hay Dios por la transformación que hay en mí. Mi hermana mayor, mi hermana mayor, yo le doy gloria a Dios por su vida, porque mi hermana mayor fue una muchacha ejemplar, tan ejemplar que yo decía que si yo no encuentro una novia como es ella, yo no quiero una novia. Y Dios le ha placido enviarme una esposa como ella. Porque ella es una persona muy recta, estricta, muy disciplinada con toda su forma de vida. Se respetaba y por cuanto se respetaba se hacía respetar. O sea que era una persona ejemplar, mi hermana. Pero buena católica. ¿Sí? Entonces, que hoy día una persona que yo siempre he considerado ser una persona sabia por su sabia comportamiento, es la que hoy me llama y me dice, yo necesito hablar contigo porque yo necesito sabiduría de ti, cuando me veían antes como el necio más grande de la tierra. ¿Sí? Entonces eso me dice, Señor, de verdad, estoy agradecido porque me has permitido modelarte. De tal manera que una persona que era tan recta y tan religiosa, hoy me llama para pedirme sabiduría. Cuando yo pensaba que en algún momento soy yo que la necesitaba a ella para pedirle dirección y sabiduría por la rectitud que había en su vida. Y que mi hermano haya venido a visitarnos desde Haití con los primos de mis hijos y no pudo haber conexión. Hubo una gran barrera donde él vive una forma de vida y yo vivo otra y no pudo conectarse los hijos de él con los hijos míos. Y lo que dijeron al salir, esa gente son demasiado raros. Vino un primo mío, que sabe que hay primos que son más que hermanos. Y de verdad yo lo amo con todo mi corazón y yo sé que él me ama con todo su corazón. Y cuando nos encontramos duramos horas y horas y horas hablando. Pero le doy gracias a Dios porque él recibe palabra de sabiduría de parte de lo que Dios ha depositado en mí. Pero su hijo se encuentra con mi hijo y no pueden conectar. Y no es que mi hijo, para ellos tal vez pensarían que mis hijos son odiosos, es que simplemente mi hijo no conoce nada del mundo y la gloria sea para Dios. Y por cuanto no conocen y rechazan las cosas del mundo, no pueden entender el lenguaje de ellos. Y viene y le dice a su mamá, ese no es un niño, cuando son niños de su propia edad. Ese no es un niño, sus palabras, sus pensamientos son de viejo. Entonces uno entiende de que el poder transformador del Señor está en nosotros. Lo que pasa es que como nosotros nos acostumbramos, ¿verdad? A las cosas. A todos nos acostumbramos a las bendiciones, de tal manera que ya no le damos el impacto que le dábamos en el primer momento, ¿verdad? Por eso que el Señor nos reclama y dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, porque nos hemos acostumbrado tanto a ese primer amor que ya no le damos la magnitud que se merece, sino que vamos atrás del poder sobrenatural. Necesitamos el poder divino. Porque el poder divino no se desplaza, ni se desconecta con el primer amor. Porque hay una comunión que permanece ahí. Hay una vivencia que permite de que el amor actúa juntamente con el poder. Y que el poder actúa juntamente con el amor. Porque Dios es amor y no se mueve sin su poder. Y su poder no se mueve sin el amor de Dios.
Y ahí en el libro de Segundo de Pedro nos aclara eso, que es lo que el poder divino. En el capítulo 1, versículo 3, dice su palabra así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ve que ahí hay una conexión entre la vida, la piedad y el poder. Se mueven juntos. La piedad quiere decir una calidad de vida, una vida llena de misericordia. Amén. Y no puede haber misericordia si no hay amor. Porque para tener misericordia debería haber amor, porque nadie puede perdonar una ofensa y manifestar misericordia si no hay amor. Lo podrán hacer, tal vez, pero no sería una verdadera misericordia, porque cada vez que vemos a la gente como que yo lo perdoné, pero no olvido. Eso no es perdonar. Y eso tampoco es misericordia. El perdonar y el misericordia es poder vivir tu vida completamente para Dios. Y que todo lo que tú hagas, Dios se agrade de lo que tú hagas. Y a la vez que Dios se agrada de lo que tú hagas, tú guardas la comunión con la persona. No quiere decir que la persona va a guardar la comunión contigo, pero tú sí, porque tu corazón hace libre las ofensas de las personas hacia ti. Amén. Y eso se llama misericordia. Eso se llama perdonar a aquellos que nos ofenden, como tu Padre nos perdona nuestras ofensas. Y perdonar es poder. Porque cuando decimos no puedo perdonar, quiere decir tú estás diciendo no tengo el poder para perdonar. Entonces, para perdonar se necesita un poder divino, para tener piedad, para tener misericordia. Amén. Entonces clamamos a Dios del Señor, yo necesito de tu poder. Mediante el conocimiento, lo voy a volver a leer, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aleluya. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Cuando uno lee esas cosas y entiende de que para ser participante del poder divino de Dios, de la divinidad de Dios, mi vida tiene que llevar en sí otro ejemplo, otra manifestación. ¿Cuánto quieren moderar a Dios? Entonces, debemos de empezar a manifestar estos poderes divinos. Porque cuando dice que nos permite ser parte de su naturaleza divina, eso implica una buena comunión con Él. ¿Verdad?
Eso lo que está diciendo es que debe de tener una buena comunión con Dios. Y en la buena comunión con Dios es que tú puedes ser parte de su divinidad. Y cuando tú eres parte de su divinidad, es su poder que se manifiesta a través de ti. Entonces, de manera que cuando tú oras por una persona y se sana, es por medio de la comunión que hay en ti y su poder se manifiesta. Pero el que sana es Él, no eres tú. Amén. Entonces, pero no podemos empezar a desear esos poderes sin realmente establecer una comunión, sin que Él tenga el trono establecido en tu corazón. Porque si no permite de que Él tome el control y reina sobre tu vida, de pronto querrás glorificarte por las cosas que suceden. Entonces tenemos que despojarnos de todas las cosas, diga, todas las cosas que no son de Dios. Yo no puedo seguir diciendo que yo soy así y nadie me va a cambiar. Yo no puedo hacer lo otro. No, tú tienes que sujetarte a la voluntad de Dios y permitir de que Dios sea quien eres y que su poder se pueda manifestar en tu vida para el beneficio de los demás. Y como es para el beneficio de los demás, tú tienes que sujetarte. Porque lo que Él tenía que hacer contigo ya lo hizo. Eso se llama gracia. Ahora eres tú que toca dar por gracia lo que recibiste por gracia. Pero si todavía tú sigues pendiente en ti, el poder de Dios, toda su gloria no puede fluir a través de ti. Porque hay muchas cosas que todavía tú necesitas soltar, dejar ir. Tienes que dejarle el espacio al Todopoderoso. No, pero pastor, es mi vida. Bueno, quédate con tu vida. Pero déjame decirte, al quedarte con tu vida, será un tiempo de vencimiento. Pero cuando tú recibes la vida del Eterno, no tiene vencimiento porque es eterno. Es que no, pastor, es que todavía me falta disfrutar de la vida, me falta gozar un poquito, me falta. Entonces yo te digo, falta poco para que el Señor venga. En lo que te falta, le falta poco al Señor para que venga. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tomar la vida, pero la verdadera, en serio. ¿Y qué quiero decir con tomar la vida en serio? O sea, dejar de jugar. Porque mientras estás jugando, muchas cosas más poderosas Dios hubiese podido hacer a través de ti, en ti, a través de ti. Y para tu familia también. Pero estás tan pendiente de lo que tú quieres, estás menospreciando a las personas que tú deberías de amar, que es la persona de tu casa, tu familia, tus hijos, tu primo, tu todo, ¿verdad? Y tus vecinos, tu compañero de trabajo, está tan enfocado en tu yo, en lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero vivir, lo que yo quiero disfrutar. Estás dejando de amar y hacer lo que Dios te mandó a hacer, que es amar a tu prójimo. Y quiere que el poder de Dios se haga manifiesta a tu favor. ¿Cómo va a ser así? De pronto Dios puede usarte para glorificarse en la vida de otra persona, pero es por amor a la otra persona, no es por ti. De pronto tú crees que por ti, y tú dices, Señor, ¿te acuerdas aquel que yo sané? Y dije, no te conozco. No te conozco. Pero Señor, ¿te acuerdas cuando yo echaba los demonios fuera en tu nombre? Sí, pero no te conozco. Era mi poder, pero no te conozco.
Era por amor a esa persona que necesita ahí. Te usé como herramienta, pero no te conozco. ¿Por qué? Porque tú eres hacedor de maldad. Tú eres hacedor de maldad en vez de ser hacedor de mi poder. ¿Y cuándo fue que yo no fui hacedor de tu poder, Señor? Por cuánto no tuviste misericordia, por cuánto no pudiste perdonar, por cuánto no tuviste paciencia, por cuánto no hiciste esas cosas, mi poder divina no estaba en ti, no había comunión conmigo. Tú eres hacedor de maldad. El 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, dice la palabra, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La purificación de nuestros antiguos pecados. O sea que todo lo que hemos hecho en el pasado, Dios nos las perdonó para redimirnos como pueblo suyo. Y como pueblo suyo tenemos que testificar de su grandeza, de su gloria, honrar su nombre. De manera que podamos demostrarle al mundo, hacer una demostración de su poder a través de la transformación que hay en nosotros. Pero ¿cuándo es que nosotros lo vamos a hacer? Genuinamente, digo yo. Y el Señor todavía tarda por venir porque está esperando que todos nos arrepentamos porque no quiere que nadie perezca. Pero el día que va a venir ya no va a haber oportunidad. No habrá más oportunidad. ¿Qué tal si viene esta noche? ¿Qué tú le vas a decir? No, Señor, estaba disfrutando un poquitico más antes de que tú vinieras. No. Debería de disfrutarme a mí desde el día que te redimí. Debería de glorificarme a mí desde el día que te redimí. Yo te di toda la oportunidad, te permití conocerme. Te saqué del lodo cenagoso. Te mostré mi luz admirable para que anduvieses en mi luz, pero te ha parecido mejor estar en las cosas, en las tinieblas de este mundo, en vez de mostrar mi poder al mundo. Entonces, yo le diré que una de las cosas que Dios más desprecia es el orgullo, cuando yo digo el egocéntrico, la persona que piensa en sí solamente. Es una de las cosas que Dios más desprecia. Por eso que a veces Dios tiene que humillarnos, hacer de que toquemos fondo para que entendamos que solamente podamos depender de Él. No, pero a mí me va bien. Está bien, te va bien por el momento, pero deja que toque fondo para que tú veas que lo único que tú necesitas en tu vida es Dios. Porque cuando tú lo tengas a Él nunca te va a abandonar ni nunca te va a desamparar, dice su palabra. Nosotros no podemos hacer nada sin Él. Lo único que hacemos sin Dios es meter la pata. Es lo único que sabemos hacer sin Él. Metemos la pata. Nos equivocamos. Cometemos barbaridades sin Dios. Cuando Él viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. Y fuera de Él no podemos ser esa iglesia. Juan capítulo 15.
versículo 5. Dice el Señor Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dice, el que permanece. El que permanece. ¿Sabe lo que es permanecer? No necesito traductor. Estar metido ahí. ¿Sabe dónde tú permaneces? Permanece en la tierra. Hasta que el Señor decida otra cosa. Pero mientras el Señor no dice, estás permaneciendo en la tierra. No permanece en tu casa porque tú entras y sales, pero en la tierra sí permanece. Porque donde quiera que tú te mueves, sigue estando en la tierra. Entonces tú permaneces. Entonces el Señor dice, necesitas, no es que permanece en la tierra, sino que permanezcas en mí. Y si el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, no tendrás, vamos a parafrasearlo, no tendrás poder para hacer nada. Lo parafraseé, pero es lo que dice. Al decir, separado de mí, nada podéis hacer, quiere decir, no tendrás poder para hacer nada. O sea, pastor, no hay un pequeño recreo como en la escuela de que cuando yo permanezca en el Señor salirme un momentico a tomar una recreación, no. Porque cuando tú permaneces en Él, tú te vas fortaleciendo en Él y su poder se manifiesta cada día más en Él y en ti, porque es la comunión, porque tú permaneces en Él y Él en ti. Permanecer. Él permanece en ti cuando tú permaneces en Él. Y yo que necesitaba tomar una recreación mañana y ahora el pastor viene a decirme que no tengo recreación. ¿Y ahora qué voy a hacer con esa recreación? Cancélalo. Permanece donde tú tienes que permanecer. ¿Verdad? Y nosotros le pedimos dones al Señor, le pedimos dones, Señor, dame don de eso, don de lo otro, don de sanidad, don de milagro, don de lengua. Le pedimos dones. Y el don en efectivo te da poder para manifestar una gloria que solamente es la gloria de Dios. Pero ¿para qué queremos dones? Si no queremos compromiso. Es como yo digo, si queremos dones y no queremos compromiso, nuestra intención no es buena. Nuestra intención es de que no de glorificar al yo que ya está siendo demasiado, que tiene un cabezón así. ¿Sí? Si pedimos dones, tenemos que también pedirle, Señor, que yo pueda comprometer mi vida contigo. Porque si yo comprometo mi vida contigo de manera que yo pueda permanecer en ti, entonces los dones que yo te pido solamente será para glorificarte a ti. Entonces estaríamos pidiendo bien. Porque si pedimos mal, estamos pidiendo por nuestros deleites, dice la palabra. Y no recibimos porque pedimos mal. Pero si pedimos de acuerdo a su santa voluntad, hazla un poquito, por favor. Si de acuerdo a su voluntad pedimos, recibimos. Amén. 1 Corintios 12. Empezamos la palabra, dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Pero es el mismo Espíritu es que nos da los dones.
1 Corintios 12, versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno se les dará la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, si todo eso lo hace el mismo Espíritu, ahora, ¿qué espíritu está en ti? Si tienes un comportamiento rebelde, no puedes decir que el Espíritu Santo, eso se llama un espíritu de rebeldía. Si todavía eres mentiroso, no puedes decir que el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el espíritu que opera en ti es un espíritu del padre de las mentiras. O sea que hay un espacio que tú tienes que ceder, que solamente se apropia del Espíritu Santo y no puede haber otro espíritu conviviendo con el Espíritu Santo. O sea, toma tu decisión. ¿Le da lugar al Espíritu Santo para que su poder se haga efectiva en tu vida? ¿O todavía quieres guardar ese espíritu de orgullo, ese espíritu de yo no sé qué? Todos los espíritus que no provienen de Dios. Porque el Espíritu determina la vida que tú llevas y te personifica a través del Espíritu que se manifiesta en ti. Te personifica de tal forma que si tú eres una persona mentirosa, no, te dicen que tú eres una persona, tu persona es mentirosa. Tu persona es orgulloso. Esa es la identidad que da. Pero ¿sabes la identidad que el Espíritu Santo te da? Dice, esa persona es una persona santa. Entonces, ¿qué espíritu que tú quieres que la gente vea en ti? El espíritu que tú quieres que la gente vea en ti es el espíritu que tú tienes que vivir. Porque cuando tú vivas el Espíritu de Dios, entonces podrán decir, yo puedo ver que a través de esa persona que Dios es real. Por eso dice la palabra, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. O sea que Dios no quiere que tú tengas participación en las cosas terrenales, mundanas. Que tú vivas en el mundo, sí, pero que pertenezcas al reino de los cielos. O sea que mi comportamiento tiene que reflejar un comportamiento del reino de Dios, no del mundo. Si refleja un comportamiento del mundo, simplemente diga, yo no soy cristiano, yo soy mundano. Todavía me falta para ser transformado en cristiano. No mientes. Porque cuando tú mientes, tú estás manchando el testimonio de Cristo. Cuando tú mientes y dices que tú eres cristiano, tú estás haciendo que vean a un cristiano, a un Cristo mundano. Tienen que ver el poder de Dios a través de ti. Tienen que ver el poder de Dios a través de ti. Pedirle a Dios qué es lo que yo necesito hacer para que te vean a través de mí. Yo sé que ya tú lo sabes. No sé si ya lo sabes, dile, Señor, dame fuerza para poder desechar
todas las cosas que no son tuyas y vivir las cosas que son tuyas. Gloria a Dios. Dile, Señor, yo necesito aprender a ser fiel en lo poco. Y cada vez que tú me reveles algo, por muy poco que sea, lo voy a hacer, lo voy a manifestar para glorificar tu nombre. Si hoy yo tengo el poder para hablar, voy a hablar en tu nombre. Si hoy tengo el poder para caminar, voy a caminar para anunciar tu evangelio. Todo lo que tú me permites hacer, Señor, todo el poder que tú me das, voy a glorificar tu nombre por medio de ellos. Por muy poco que sea, Señor, yo sé que si yo soy fiel en lo poco, tú me vas a poner en lo mucho. Yo sé que si yo soy fiel en lo poco, tú me vas a confiar lo verdadero, lo divino. Porque tu intención al morir en la cruz fue de derramar tu gloria sobre mí. Tu intención de morir en la cruz fue que yo pudiera vivir tu vida. Porque la mía te la llevaste en la cruz. Cristo vino a llevar nuestra vida en esa cruz. Todo lo que tú eres lo llevaste en la cruz, pero el que detiene de que eso sea una realidad somos nosotros que todavía no estamos dispuestos a entregar esa vida a Él. Y cuando decidamos entregar esa vida a Él, ahí el sacrificio de la cruz viene a tener efectividad en nuestras vidas. Y su poder entonces empieza a manifestarse en nosotros. Primeramente el poder de Él va a empezar a transformarnos de quien éramos a quien eres. Y de pronto todos los demás vienen. Porque dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadiduras. Gloria a Dios. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en la riqueza injusta no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Debemos de llegar a un momento donde dejemos de pedirle a Dios, porque pedimos. Debemos de llegar en el momento donde le entregamos a Dios. Porque en la cruz Él lo entregó todo, no tiene que pedirle nada. Porque en la cruz se entregó por completo. Amén. Ahora te toca a ti entregar lo que tú eres para recibir lo que Él entregó en esa cruz. Tantito, pastor. Yo no sé de qué país es tantito, pero de Venezuela. Es mundial. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. ¿Cuánto me hubiese gustado conocer a Dios pero fue necesario de que yo conociera las tinieblas de este mundo para poder apreciar con mayoría la luz, su luz. Para ver que su luz es tan hermoso, es tan precioso estar en su luz, que desprecio completamente las cosas que viví en las tinieblas de este mundo, que nada me han traído. Gasto físico, gasto financiero, toda clase de déficit te lo brinda el mundo. Mientras que en la vida en Dios hay una estabilidad que te permite
natural y espiritualmente prosperar en todo lo que tú haces. Porque hay una estabilidad en tu vida. Tu matrimonio prospera, tu negocio prospera, todo lo que tú haces prospera por cuanto no estás malgastando nada en las tinieblas de este mundo que te lo traga todo. Hay personas que cobran el cheque de los viernes y el sábado no tienen nada. Entonces cuando llegan a viejo y que no pueden trabajar y se acuerdan y dicen, wow, yo tenía tanta fuerza cuando yo era joven, pero malgasté mi fuerza en las cosas de las tinieblas. Y ahora necesito ayuda del gobierno. Porque no aproveché mi juventud. Eso se llama el poder de la sabiduría. Hay que ser sabio. Había un hombre llamado Simón, Hechos 8, versículo 9. Había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, mucho tiempo. El mundo a mí me engañó por mucho tiempo, hasta que el Señor me abrió el entendimiento y me abrió los ojos. Pero no hubiese valido de nada si Dios me hubiese abierto el entendimiento y me hubiese abierto los ojos y quedarme en la misma forma de vida. Me fue de provecho cuando Dios me abrió los ojos y decidí caminar por el camino que me enseñó. Ahí entonces empezó a ser de provecho todas las cosas. Mientras tanto, el mundo me tenía embullado. Diga embullado. Dominicano. Soy dominicano. Aprenden a hablar en dominicano. ¿Ah? Dicen así en Puerto Rico. Embullado. Pedro dijo que sí. En Venezuela, embullado. ¿Sí? Colombia, México, embullado. No lo busquen en el diccionario, que no está. Tienen que buscarlo en el diccionario dominicano. ¿Verdad? Entonces yo pude salir de allí, de lo que el mundo me ofrecía. Y empecé a caminar en los caminos del Señor hasta el día de hoy. No puedo decir que la transformación fue de un día para otro, pero algo sí empecé a hacer, a desechar las cosas que alcanzaba a entender que no eran de Dios y que no eran de provecho para mi vida, porque en vez de ser de beneficio, lo que me hundía más. Entonces cuando me prendió la luz del Evangelio, entonces mi vida desde entonces empezó a prosperar. Y hoy la gloria sea para Dios. Yo soy lo que nunca imaginé que pudiera ser de mi vida. Porque hubo un poder transformador que transformó mi vida y hizo de lo que yo soy hoy. Gracias
a Dios. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera que se decida por Él. Aleluya. Y dice, y estaban atentos porque su arte mágicas le había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, no bebés, hombres y mujeres. También creó Simón, el mismo mago, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Empezaba él a ver la manifestación del poder de Dios. Y entendió entonces que su poder mágica no era nada. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Aleluya. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando Simón vio esa vaina, soy dominicano, y cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dadme también de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese la mano reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios no se obtiene con dinero. El don de Dios se obtiene en una entrega genuina. Porque lo que recibían el don del Espíritu Santo era gente que habían entregado su vida. Y cuando vino Pedro y Juan solamente le ponían la mano por cuanto habían entregado su vida y recibían el Espíritu Santo. Y viene Simón ahí con su billetera ahí. ¿Cuánto? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, ¿qué tenía su corazón? Había una falta de entrega. No había entregado su corazón completamente a Dios. Amén. ¿Puedo seguir? Entonces arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Yo me imagino ese temblor. Tenía que tener la voz temblorosa cuando escucho esa palabra, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Todo lo que le dijo Pedro en ese momento le puede sobrevenir a cualquiera que desea de una forma incorrecta el poder de Dios. Se puede encontrar, como yo le dije, tocando fondo. Y eso es lo que le está diciendo Pedro. Yo te veo que va a tocar fondo. En hiel de amargura va a estar. Porque tu corazón no es recto con Dios.
Va a tener que tocar fondo. Entonces él entendió, dice, no, orar por mí, rogar por mí para que esas cosas no me acontezcan, no vengan sobre mí. Entonces nosotros no debemos de desear solamente de que escuchemos la palabra de Dios domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, y cualquier momento que debemos de desear de vivir lo que escuchamos, de ser hacedor de la palabra, de manera que la palabra se haga efectiva en nosotros y que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Aleluya. A veces pensamos, a causa de la religión, pensamos que la cosa de Dios es un jueguito, que esta mañana voy a jugar con el jueguito, más tarde lo deposito, después voy a jugar otro juego en el mundo, después vuelvo, juego. No, eso no es así. A causa de la religión hemos aprendido de que la cosa de Dios es un juego. Le diré que la cosa de Dios es un vivir. Es un vivir. Pero para vivir las cosas de Dios tenemos que dejar la vida nuestra a un lado. Renunciar a la vieja criatura y recibir la nueva que es según Dios. Amén. Casi estoy terminando. Dame 2 horas más. Efesios capítulo 3. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigado y cimentado en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y por los demás, Efesios 6:10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que los dardos del enemigo sean inefectivos. Lo estoy parafraseando. Y tomar el yelmo de la salvación, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Aleluya. Diga, yo puedo ser poderoso, pero en Dios. Diga, el poder de Dios se puede manifestar en mí si me dispongo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque te ha placido, Padre Santo, derramar de tu Espíritu Santo sobre nosotros para darnos poder. Poder por medio de la comunión, Señor, que causa la divinidad tuya en nosotros. Tú permite, Padre Santo, que podamos ser parte de tu divinidad. Por medio del Espíritu Santo, en comunión contigo, con el Padre y con el Hijo. Te pedimos, Señor, que todas las cosas que hemos recibido por medio de tu palabra se hagan real en nuestra vida, hagan rema en nuestros corazones. De manera que podamos vivir, Señor, y experimentar tu poder y darte la gloria, Señor, donde quiera que vayamos. Manifestar al mundo, Señor, de tu grandeza. Manifestar al mundo de tu gloria, Señor. Manifestar al mundo lo bueno que tú eres. Permita, Padre Santo, que podamos menospreciar la vida que antes teníamos, el viejo hombre, el cual estaba viciado y contaminado con los deseos del mundo, y recibir la nueva, que es según Cristo, anhelando estar conectado y permanecer, Señor, en ti todos los días de nuestra vida y experimentar tu poder cada día, Señor, para el beneficio de aquellos a quien tú nos has llamado, Padre Santo, a que amemos como a nosotros mismos. Y el día que hemos entregado nuestra vida a ti, Señor, las hemos entregado amándote a ti y amando nuestras vidas. Y hemos recibido, Señor, esta gracia que hoy permite, Señor, que podamos glorificar tu nombre. Pero no queremos glorificar tu nombre de una forma egocéntrica, sino queremos glorificar tu nombre, Señor, sobre la vida de los demás que no te conocen. Ayúdanos, Padre Santo, a menospreciar todas las cosas y a glorificar todo lo que tú eres en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y la iglesia dice...